Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile rapidito. Bueno, este video llega rápido, conciso y preciso, ha salido una nueva actualización, exactamente, pues sí, el día de hoy han metido una nueva actualización, tanto para la gente de Apple como para la gente de Android. Seguramente más que todo para solucionar algunos que otros errores como el tema de la GPU y otros errores proyectos del juego. Así que recomiendo descargarlo dentro del, bueno, dentro de la Play Store o el APK que estará en el comentario fijado para que puedan actualizar completamente el juego. He subido un APK. Y pues la actualización no pesa demasiado, para que sepan, pesa alrededor de 70 megas dentro de la Play Store. Y ya dentro del juego, pues como pueden estar visualizando, pesa 144 megas en dispositivos Android. En dispositivos de Apple, pues medianamente creo que ha de ser igual en el tema, pues peso. Espero de que solucionen uno que otro errores que habían tenido algunas que otras personas con el sistema de GPU y demás. Esta no es la mega actualización ni nada por el estilo, más que todo es una de las mini actualizaciones que van a ir metiendo. Como ustedes saben, siempre que hay problemas muy feos, pues meten una que otra mini actualización y luego van a meter actualizaciones más pesadas. La mega actualización estará llegando posiblemente la siguiente semana, entre otras actualizaciones que van a ir metiendo poco a poco dentro del juego. Recuerden, y les recomiendo muchísimo utilizar, para ustedes, les recomiendo demasiado utilizar lo que es el servidor de Europa más que el servidor de LATAM. Normalmente yo utilizo el servidor en Suecia porque pues me va mucho mejor en teoría y pues el tema de texturizado y demás pues va un poco más calcado. Estoy en mi dispositivo Android, como pueden estar visualizando, de viaje se nota que estamos en Android. En el sistema de configuraciones y demás, recuerden de que mucha gente activó los 120 de FOB. No actualicen con esos 120 de FOB. No actualicen con la configuración completamente del mismo juego en su totalidad. Y esperemos de que las siguientes actualizaciones mediáticamente ayuden al propio juego a mejorar. Otra cosa también es que ya ha empezado el nuevo evento. Recuerden que este evento con estas fichas que pues son las más importantes, creo que lo más importante siempre son las fichas, pues puedes ir a la tienda de evento para ir a canjear tus recompensas exclusivas de eventos si juegas Warzone Mobile y si puedes jugar Warzone Mobile sin problema, que es lo importante. Bueno, esto ha sido un video breve y corto, posiblemente los dejaré con una partida. Recuerden actualizar su juego en dispositivos Apple o en dispositivos Android. Cualquier cosa, el APK en el comentario fijado para que puedan actualizarlo. Recuerden, no actualicen con el archivo que hicieron ustedes el cambio de la configuración del campo de visión, ni configuración de los gráficos, ni la configuración de los cuadros por segundo. Por favor, es mejor desinstalar completamente el juego y reinstalarlo si es en dado caso, pero no lo actualicen con ello, porque cualquier cosa puede pasar y es relativamente pues, susceptible a lo que pueda ocurrir. En fin, los dejo con una poderosa partida y disfrútenla, que es lo más importante. Claro que sí. Bueno, señores, también pequeña transición solo para confirmar de que también en pues la App Store ya habrá salido completamente la actualización. No pesará mucho, pues teniendo en cuenta de que algunos que otros errores seguramente son los que se solucionan con esta actualización. Preparando para siguientes actualizaciones previas. Recuerden de que posiblemente tengamos unas 3 actualizaciones más antes de una mega actualización en teoría. Y mega actualización me refiero a que pese más de 1 GB. En dado caso también en App Store ya se puede actualizar para que lo sepan. No solo en dispositivos Android como tal, cosa que me parece perfecto. Así que bueno, vamos a ver cuánto se tiene que actualizar dentro del juego. No creo que sean muchas megas. En Android eran 144 megas, aquí son 80 megas, entonces no es mucho, en teoría. Así que me parece perfecto, aquí lo están visualizando en la parte de abajo, pues mientras está descargando completamente todo a detalle. Y pues lo único que puede que traigan esta actualización es una que otra filtración, lo más seguro, que sería lo más importante, lo más redundante. Así que vamos a ver qué se cuece en lo que puede ocurrir completamente con Warzone Mobile, más que todo porque saben los desarrolladores que hay muchos problemas que pues meten buenas cosas, luego meten malas cosas, que arreglan bugs, pero a la vez salen más bugs y demás. Entonces ya veremos cómo esto pues se soluciona de alguna que otra manera. También como la carga de texturizado o algo por el estilo que también termina afectando tanto al nivel del gameplay como demás. Parece perfecto, en fin, al cabo son que tener muy en cuenta. Y pues ya es cosa de cada quien, también te lo digo, porque después son cositas que terminan pasando y pues la gente anda después un poquito pues molesta, que es lo normal. Y pues es normal de que se moleste muchísimo con este tipo de cambios que normalmente utilizan lo que es el apartado por parte del equipo de Warzone Mobile. Y pues puede que les pase, no sé si me vaya a pasar, creo que sí me va a pasar de momento porque ha estado un poquito mala la conexión últimamente.
Y puede que los servidores estén un poco saturados, pero yo siempre recomiendo, y esto es lo que les aparece a muchos, porque a veces los servidores pueden que estén un poco saturados y demás, pero yo lo que recomiendo es utilizar siempre el pues, servidor de Europa, Suecia en general, porque es el que normalmente da menos fallos. Ahorita está dando fallos, como pueden visualizar, pero esto pasa con cada actualización. Pueden estar tranquilos porque al fin y al cabo esto se soluciona. Y pues están haciendo trabajos actualmente sobre servidores. Eso viene bien de que estén trabajando los servidores y que posiblemente estén preparando unas que otras cositas nuevas acerca de lo mediático que puede ocurrir con el mismo juego. En fin, actualiza tu Warzone Mobile en dispositivos Android y en dispositivo Apple. Como siempre, comentario fijado para que puedas actualizarlo en tu dispositivo Android vía APK. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Los dejo con la partida. Fondo. Punto caliente localizado, asegurémoslo. Okay. Ellos asustan. ¿Qué onda? Uy. Valeria. Valeria. Bueno, ya que. Tenga. Perdón. Y para estrenarlo, aunque sea el Snoop Dogg. Loco. A la puta. Confirmando el próximo punto caliente. Atentos. Enemigos dentro. Me la van a meter. Listo para la misión. Este más de verdad porque tiene el skin del evento. Lo que me cuadra es el reload cancel de este juego. Aseguremos el área. ¿Tú qué haces? Está listo. Tiene contra UAV. UAV en línea sobre la zona. Copiado. UAV de respuesta desplegado. Interfiriendo. UAV de respuesta. ¡Upa! Bueno, era nada. 60 FPS. Claro que sí. Uno a la derecha, me van a matar. UAV retirándose de la zona. Métale, 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 métale. ¿Qué onda? A la verga. Joder. Estoy en la puerta. Holding, no. UAV listo para la misión. Confirmando el próximo punto caliente. Uy. Atentos. Enemigos dentro del perímetro. No holding. UAV de respuesta listo. Y ese. ¿Qué onda? Localizado. Aseguremos el área. Macu. Atento. UAV retirándose de la zona. Sigamos adelante. Puta, y me matan que sea. Enemigos dentro del perímetro. UAV de respuesta abatido. Forma secundaria. Enemigos dentro del perímetro. Pero lo que sí sé es que ahí está el Beetle. Ahí no tengo bala. Qué triste, hueputa. Gracias. El Beetle. Gracias. Punto caliente relocalizado. Loco, me encanta el reload cancel. Extraño eso también en juegazo. Pero me quedan 35. Va. Maté al otro, pero Deku me mató. Es el que anda a la vez. Enemigos Gracias. dentro del perímetro. Viva mi Vito, viva. Estamos avanzando. Mantengamos la presión, camaradas. A la triple ahí. Ah, la vela está rota, loco. Bueno, Warzone también. Ahí, aquí.
Parece ver a alguien por la izquierda. Listo para la misión. Enemigos dentro del perímetro. Recibido. UAV de respuesta listo. Copiado. UAV de respuesta desplegado. Interfiriendo. Uy. Ah, casi, loco, casi. Y GG, pues, yo creo. Relocalizado. Aseguremos el área. Atentos. UAV retirando sobre la zona. UAV para la misión. Puta. A ver. Enemigos dentro del perímetro. Estás campeando, loco. Clase loquera, perro. Oye, estuvo buena la partida. Estuvo divertida, frenética y de todo desmadre. Primero empezaron a FK y luego estuvo llegando la gente. A veces pasa. Ah, bueno, sí. En fin. Con esto me despido y nos veremos en un próximo video del canal de Warzone Mobile. Hasta la próxima. Adiós.